Mágicos Animales, el programa para entender a tus mascotas, aprender a cuidarlos y educarlos. Los miércoles en Onda Aranjuez, Mágicos Animales. Los miércoles tenemos una cita con Mágicos Animales y hoy nos vamos hasta el Centro de Acogida de Animales. No sé si podrán escuchar de fondo esa sinfonía de canes y al otro lado del teléfono Miriam Soriano, responsable veterinaria del Centro de Acogida de Animales de Aranjuez. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Hoy vamos a hablar, aunque oímos de fondo algunos perros, hoy vamos a hablar de gatos, ¿no? Sí, eso es. Hoy vamos a hablar de gatos y vamos a hablar de la toxoplasmosis, un término que a lo mejor por muchos no es conocido, pero que es interesante que tengamos noción de en qué consiste esta enfermedad, ¿no? Eso es. Vamos a ver, la toxoplasmosis es una enfermedad que efectivamente, como dice Luis, puede resultar desconocida para algunos, un término raro, pero la mayoría de las mujeres que han pasado por un embarazo saben de lo que hablamos, porque es una de las pruebas que se hacen en la batería de pruebas que se hacen habitualmente. Es importante ver si la mujer embarazada es positivo o negativo a toxoplasmosis. Esto quiere decir si ha tenido contacto o no con este parásito. Entonces, esto supone un hándicap para la familia que tiene un gato y va a llegar un bebé. Una de las principales causas de abandono de gatos o de rechazo a los gatos es precisamente el miedo a la toxoplasmosis. Entonces, la toxoplasmosis es un parásito que vive dentro de las células y que aproximadamente en un 30-40% de la población está presente. O sea, hemos tenido contacto. Habitualmente es un parásito que es frecuente, que es bastante frecuente. ¿Cuál es el problema? El problema es que si durante el embarazo se tiene el primer contacto con este parásito, se pueden producir daños importantes en el feto. Entonces, por eso, en principio, los médicos hacen mucho hincapié en este tipo de enfermedad. La toxoplasmosis, el parásito, tiene un hospedador definitivo, que es el gato, precisamente. Exclusivamente el gato, ¿no, Miriam? Sí. ¿Perdón? Que es exclusivamente el gato, siempre hacemos referencia al gato. Es exclusivamente el gato, todos los félidos, pero en principio, como el gato doméstico es el que convive con nosotros, es el que mayor riesgo podría tener, o con el que mayor riesgo nosotros podríamos entrar en contacto. Es el hospedador definitivo que va a eliminar unos, lo que se llama ooquistes, que son los huevecillos que pone este parásito, se eliminan al medio, en las heces del gato. Entonces, cuando nosotros entramos en contacto con esos ooquistes, es cuando podemos desarrollar la enfermedad. Normalmente nuestro sistema inmune lo va a destruir, con lo cual no hay ningún problema. El problema viene en los casos en que el sistema inmune pueda estar inmunodeprimido. Pero la toxoplasmosis no solamente se transmite a través del gato. Todos los mamíferos de sangre caliente, todos, incluidos nosotros, somos hospedadores intermediarios. ¿Esto qué quiere decir? Que se pueden aparecer quistes. Este parásito forma quistes en los músculos de todos los animales de abasto. Todo tipo de carnes, cerdos, vacas, aves incluso, con lo cual no solamente el gato es el medio de transmisión de esta enfermedad. También podemos entrar en contacto con ella a través de los ooquistes que aparecen en la carne que comemos. Por eso es muy importante el no dar a nuestros animales domésticos, en este caso a los gatos, carnes crudas, porque podemos cerrar el ciclo. Aquí viene esto del término de seropositivo, seronegativo, que en algunas ocasiones hemos escuchado, de análisis. ¿Sí? ¿Esto en qué consiste? Pues esto quiere decir nuestro organismo, cuando entra en contacto con un parásito, fabrica anticuerpos frente a ese agente externo. Entonces, la seropositividad o seronegatividad es el nivel de anticuerpos. Si hay anticuerpos frente a ese microorganismo
sea parásito, sea virus, o sea bacteria en nuestro organismo, quiere decir que somos seropositivos. Si no hay anticuerpos, somos seronegativos. ¿Y existe pues alguna manera, alguna barrera para evitar que esta enfermedad pues nos infecte tanto a nosotros como a nuestros gatos? Además de lo que apuntabas, de evitar las comidas crudas. Voy a dar... Sí. Hay muy importante los hábitos de higiene, sobre todo, ¿vale? Los hábitos de higiene y de alimentación. Entonces, para evitar el contagio hay una serie de medidas muy sencillas que podemos tomar todos, no solamente las mujeres embarazadas, cualquiera de nosotros. Entonces, importante, siempre comer la carne cocinada a altas temperaturas, durante 10 minutos mínimo, o bien congelar las carnes a menos 20 grados durante 2 días si se van a consumir en fresco. Veamos, por ejemplo, tipo embutidos. Esto en el caso de las embarazadas, el resto no sería necesario. Pero los embutidos, en el caso de comerlos, tienen que estar congelados previamente. Se deben lavar bien las verduras, siempre antes de consumirlas, porque puede ser que gatos que no sean el nuestro, que vive en casa, puedan defecar en las zonas del campo donde se han cultivado esas verduras. Entonces, es importante lavarlas bien, beber solamente agua potable. Cuando se tiene jardín y se hacen labores de jardinería, es importante usar guantes para no entrar en contacto con heces de animales que no estén controlados. Y en el caso de las mujeres embarazadas, las bandejas de arena del gato de casa, mejor que las limpie otra persona, y si las tiene que limpiar ella, con guantes, siempre. Este mito que existe de esa incompatibilidad total de gato con mujer embarazada, entonces lo desmontamos, Miriam. Lo desmontamos totalmente. Os voy a poner, te voy a dar una razón muy sencilla. Cuando el problema viene cuando una mujer es seronegativa, lo que explicábamos, cuando no ha tenido contacto con la toxoplasmosis en toda su vida. Si una persona durante toda su vida ha mantenido las medidas higiénicas adecuadas para no entrar en contacto con esta enfermedad, evidentemente durante el periodo del embarazo, que se tiene siempre mucho más cuidado con todo, se va a seguir teniendo las mismas medidas higiénicas, incluso más, con lo cual es muy difícil entrar en contacto con ese tipo de parásito. Y en segundo lugar, los gatos que viven con nosotros no comen carne cruda, normalmente se les alimenta con pienso, con lo cual es prácticamente imposible que estos animales sean transmisores de esta enfermedad. Hablamos de gatos domésticos, de gatos que viven con nosotros en casa. Hemos estado hablando de los peligros para el ser humano, pero ahora vamos a hablar de los peligros para los gatos. ¿Qué es lo que provoca en nuestros animales, en nuestros compañeros? Animales no supone ningún problema. Ajá. En la mayoría de los gatos no va a producir ninguna sintomatología. Es una enfermedad subclínica que ni siquiera, si acaso la han padecido en algún momento, muchas veces ni siquiera lo advertimos. Puede producir una ligera diarrea, pero a veces que ni eso. Para nuestros animales no supone ningún problema. De todas formas, normalmente se recomienda, cuando hay un embarazo en casa, igual que a la embarazada se le hace la prueba de toxoplasmosis a nuestros gatos, para quedarnos tranquilos, podemos hacerla. Aprovechamos entonces para hacer ese llamamiento de que conozcamos, nos informemos respecto a esta enfermedad que existe, pero que si se trata de manera adecuada no tiene por qué tener unas consecuencias importantes, ¿no? Eso es. Y sobre todo lo que queremos concretar de esta pequeña charla es que el quedarse embarazada no significa que el gato tenga que salir de casa, para nada. Se puede seguir conviviendo con él como un miembro más de la familia sin ningún problema. Miriam, aprovechamos para hacer un pequeño apunte porque me parece que nuestros compañeros felinos nos están esperando en el centro de acogida de animales, que hay algunos y algunos pequeñitos también, ¿no? Con ganas de ir a casa. Exactamente. Ahora mismo tenemos, en las últimas 2 semanas, han entrado 2 camadas, una de 7 y otra de 5 bebés, ¿vale? Todavía son lactantes, pero hacemos un llamamiento desde aquí. A quien esté interesado, hay 12 gatitos esperando un nuevo hogar.
Que son además muy jovencitos. Son muy chiquitines. ¿no? Unos deben de tienen aproximadamente unas 2 semanas y los otros una semanita. Para los que estén interesados, que se pongan en contacto con vosotros, pues para concertar exactamente, cita. para ya indicarles cómo actuar. Eso es. Eso es. Miriam, muchísimas gracias por habernos acompañado. Nada, gracias a vosotros. Hasta la Como próxima. siempre. Hasta luego. Adiós.